Bienvenidas, bienvenidos. Soy Jaime Delgado de Agni Conciencia Evolutiva, un ciclo de charlas evolutivas con personas que de una u otra manera ayudan a elevar el nivel vibratorio y por lo mismo el nivel de conciencia planetaria. Estoy en este momento en Algeni con Fernando Calderón. Mucho gusto, bienvenido. Estamos de nuevo hablando con el doctor Luis Fernando Calderón en el Centro Algeni. Estaba contándonos, Fernando, un poco sobre quizá el fundamento astrológico de la nueva era que ha comenzado según la GFU, que es Gran Fraternidad Universal. Comenzó en 1948, pero ahora, según nuestras investigaciones y conocimiento, este momento, en estos tiempos, estamos en el amanecer del nuevo día galáctico. Un poco poniendo en contexto, hay unos ciclos de 26.625 años y precisamente en 1948 era como estar por ahí a las 4 o 5 de la mañana del nuevo día galáctico. Bueno, de acuerdo a los cálculos astronómicos y las referencias muy eruditas que hace el doctor de la Ferrer, de acuerdo a este movimiento de precesión de los equinoccios, la era de Acuarios empieza el 21 de marzo del 48. Ya. Llamémosle minutos o segundos astrológicos y astronómicos que representan una entrada y una salida de la otra era, ¿no? O sea, de la época del misticismo y de la creencia un poco, llamémosle, que por fe que tiene y que sentó toda la cultura a nivel del Jordán y a nivel de lo que ha sido los grandes movimientos religiosos y cristianos de la era anterior. Pero estamos entrando en una nueva era que se asientan en los Andes. El sur, los Andes, en coincidencia con el retorno con el tema del Pachacútec en el sur, el retorno de Quetzalcóatl. Justamente en diciembre del año anterior se llevó a cabo todo el tema al que usted se refiere, ¿no es cierto? O sea, los mayas eran, diríamos, los maestros del tiempo. Por supuesto. Portilla y todos los grandes pensadores y los mismos mayas plantearon todo el tema del descenso de una energía especial por el alineamiento que tanto la Tierra como el sistema solar hacían hacia el centro de la galaxia. Claro. Y desde esa perspectiva hay una nueva energía que está entrando en el planeta. Entonces esto sucede más allá de los quereres humanos, claro, de los deseos humanos. Estamos inmersos en estos grandes movimientos cósmicos y yo pienso que hay que tomar la astrología no en el sentido de la astrología predictiva, claro, digamos, ni horoscópica, sino es una ciencia que permitía la lectura, por eso se le llamaba astrosofía, la filosofía de la astrología, o cosmobiología, claro, en el sentido de poder hacer estas grandes lecturas de los sucesos que tienen que ver con la astrología mundial, con los sucesos importantes que está viviendo la humanidad. El regente de Acuarios es Urano, que significa acontecimientos rápidos, y los otros corregentes son, de lo que tengo entendido, también Mercurio, de acuerdo a los decanatos, y Venus. Y desde esa perspectiva, todo el suceso, todos los sucesos humanos trascendentales encuentran su correlación, hablando junguianamente, su correspondencia o sincronicidad con lo que está sucediendo. Mi querido Fernando, el único libro que no se ha cerrado y que siempre está abierto es el libro de los cielos. Las estrellas. Claro. En realidad lo que digo en una parte de nuestra presentación es que vivimos en un pequeño punto llamado Tierra, que está inmerso dentro de otro pequeño punto que es la Vía Láctea, que no es más que otro pequeñísimo punto en el universo. Con el doctor Luis Fernando Calderón tuvimos una amistad muy cercana desde hace muchos años, pero también lo que quiero contar es que tuvimos algunos debates, uno de astrología, que me acuerdo, había como 3 o 4 personas de distintas vertientes de la astrología, así es que yo sé que Fernando nos puede hablar por horas y horas de todo lo que es astrología. Nomás quiero decir a nuestros amigos televidentes en YouTube que voy a subir una de las láminas que hay donde está un reflejo, una imagen de las Pléyades, específicamente el recorrido que hacen las Pléyades
que viene a ser el sol central que este momento nos está alumbrando e insuflando de poder y energía a todo el sistema solar y a muchas estrellas y planetas que están allí, aunque no los conozcamos ni los vemos, ¿cierto? Sí, yo entiendo que dentro de su trabajo, de su trayectoria, y este trabajo fino, sobre todo alrededor del tema de los maestros a los que usted ha estado cerca, nos deben permitir más que tener divergencias, encontrar aquellos puntos en donde se van dando las coincidencias. Entonces, indiscutiblemente que esta gran influencia de estos grandes sociólogos de la humanidad, estos grandes maestros, muchos de ellos silenciosos y discretos, del Tíbet, todo lo que dejó trazado Buda, el mismo maestro de Jesús, nos hablan y todo este trabajo fino que ha estado sucediendo alrededor de toda América, en particular con nosotros alrededor del movimiento de la Mancomunidad de la América India Solar, que significa un acercamiento para aprender las cosas profundas diagramadas en las profecías de las culturas, en donde desde los indígenas canadienses hasta Tierra del Fuego encontramos sincronicidades, pero nosotros por una razón muy especial estamos inmersos en este proceso de transformación de la conciencia. Estimo que lo más fino de las grandes culturas, de la cultura humana, con lo más fino de la ancestralidad, de los movimientos profundos, no hablamos de hace 5 o 2000 años, sino de lo que dice el sabio Spiden, que son 50.000 años, 100.000 años, donde seguramente habían teocracias gerontocráticas de ancianos, en cuyas redes de saber y de poder, yo creo que están guardadas impecablemente, intocadas en lo más esencial de sí mismas. Alguien me decía alguna vez, yo había leído un escrito del maestro Domingo Díaz Porta, en donde señalaba que mientras hayan las 4 direcciones, esté el Padre Sol y la Madre Tierra, la tradición está intocada. Bueno, también en las tradiciones se habla de las 7 direcciones, las 4 que son los puntos cardinales, el cielo, la tierra y el séptimo, el corazón. El corazón del ser humano, que viene a ser una de las direcciones más importantes, porque hoy la física cuántica está demostrando que la realidad se crea cuando hay un observador. Y la calidad del observador determina la calidad del resultado de la visión. Eso es así, ¿no? En este centro hemos coincidido algunas personas que estamos inmersos por un lado con las medicinas alternativas y complementarias, por otro desde la psicología retrocognitiva con Edmundo Tomaselli, que ha hecho un trabajo muy fino con algunas sustancias que tienen que ver con el tema de lo cuántico, y en donde para nosotros es sumamente claro que el observador tiene que ver con lo observado. Entonces todas las teorías de los cuánticos, eso desde el punto de vista de que ya no estamos hablando solo de materia y energía, sino de información y conciencia. Entonces las artes de la curación, la medicina como un arte sagrado, empieza a retornar a aquello que seguramente siempre fue el espacio, como en la época de Cristo, la fraternidad de Seña era una fraternidad de sanadores, a la que se pertenecía a Jesús el Cristo. Entonces, hay un retorno de todas las artes de curación, nos llamamos de sanación, para hacer un reenfoque no de lo enfermológico, sino de la saludología. O sea, lo que está menos bien es lo que supuestamente está enfermo, porque somos olones, ¿no?, de información, y no se enferma una parte. Si está enfermo un ser humano, está enfermo todo un conjunto. El sistema. Exacto. Entonces, y el entorno, además. Desde esa perspectiva, los aportes que tenemos de esta inmensa cantidad de terapeutas que trabajan con el biomagnetismo, la sintergética de Carvajal, el tema del maestro Hahnemann con la homeopatía, el tema profundo de la medicina tradicional china, y nosotros que de una u otra manera estamos tan cerca a nuestros terapeutas andinos, a nuestros sanadores, a quienes han guardado celosamente el conocimiento profundo que son los ancianos en todas las comunidades, está intacto, ¿no?
hay un chamanismo meditativo, uno contemplativo, y hay el chamanismo de las plantas sagradas, preservado totalmente en la América Andina. Por lo tanto, no se trata de retornar a la belleza del firmamento, claro, sino de comprender que está intacto el saber, pero que los aportes de la ciencia moderna, la finura de la lectura desde el punto de vista de lo cuántico, de lo informacional y del desarrollo de la conciencia. Carvajal apunta hacia la medicina de síntesis, hacia la medicina de la conciencia. La Ferrier plantea de que mientras la gran obra no esté realizada, el hombre no podrá sanarse. Por lo tanto, hay todo un movimiento profundo en toda América que va retornando a las raíces mismas de lo que es la sanación, que en última instancia es la autorrealización y en última instancia es la búsqueda de la luz, ¿no? La realización de ese estado dentro de la conciencia de cada ser humano. Entonces, creo que nos ha tocado vivir una época, llamémosle profética y mesiánica al mismo tiempo a todos nosotros, y claro, las nuevas generaciones ya traen en sus códigos esta información, y creo que es más fácil para ellos despertarse que para muchos de nosotros que todavía arrastramos ciertos elementos de la información de lo que ha sido Piscis en su parte final. Pero para gente de nuestra edad ya, los jóvenes de nuestra edad, tenemos un poco ya todavía la codificación antigua del ADN, y al parecer las nuevas generaciones vienen con otra información genética. Toda esta temática que es topada por el tema de los índigos, los cristales. Es más que genético, el cambio es cósmico. Cuando nos movemos en el mundo de la ciencia y en el mundo, llamémosle profano, occidental, las cosas tienen su lentitud, pero tienen su profundidad. Yo creo que los poetas y los místicos más serios de esta época son los científicos que están en el tema de la cuántica. Si usted lee a Maturana, si usted lee a los físicos, todas las cosas que dijo Einstein, eso afina profundamente con toda la temática del renacer de una nueva conciencia, en donde el saber es cada vez más profundo, pero cada vez nos lleva hacia ese estado en donde la misma materia termina siendo una hipótesis. Desde esa perspectiva, los campos de conciencia, los campos cuánticos, el tema de lo informacional, el tema del desarrollo de la conciencia, el tema del trabajo con la imaginación creadora, todo esto va uniendo y va generando procesos. He visto a Carvajal, al doctor Carvajal, trabajar haciendo sanaciones de una manera espectacular, moviendo información y con la imaginación y con todo el tema no solo de los colores, uniendo la Ayurveda con la medicina francesa, tomando en consideración el tema de lo tibetano. Y en particular, yo he tenido la suerte de estar tan cerca a lo esencial de la homeopatía y de haber estado ligado a los grandes últimos maestros de la homeopatía pura. Entonces, eso me ha servido de referente para ir comprendiendo que deben quedar brechas. Felizmente el Estado en este momento se ha vuelto bastante flexible en el tema de dar espacio a todo lo que es las medicinas alternativas complementarias, que tienen un marco legal, que están en la ley orgánica. Entiendo que en la gestión actual hay un empeño en mostrar las bondades de estas medicinas, que aparte de devolver la salud, tienen, yo diría, la gracia de ser menos costosas y eventualmente en algunos aspectos eficientes. Eso no significa negar en absoluto la validez de lo sanitario, la validez de los avances profundos de los diagnósticos de la medicina convencional, ¿no? Yo creo que vamos hacia una universalidad en el pensamiento y a considerar que los médicos se usan cuando se necesitan. Por lo tanto, cualquier cerrazón de cualquier lado, eso es un poco pisciano. En esta época hay que tener una apertura para comprender que en todos los campos del saber humano hay avances formidables. Por eso nosotros, como usted en particular, Jaime, hemos tenido la suerte de estar ligados a procesos importantes en el despertar de la conciencia. Tal vez los Andes no se parecen a los movimientos institucionalizados, ¿no?
También hay que entender, como dice Maturana, que la cultura patriarcal tiene que ceder paso a la matrística, como dice Maturana, donde el tema de la democracia y del ágora es un tema conversacional, de redes de conversaciones, de acuerdos, etc. Yo creo que Maturana es un genio en ese sentido, por eso su cercanía al Dalai Lama y las conversaciones realizadas por Varela Maturana con el Dalai Lama son muy significativas en ese tema, ¿no? Hay un gran acercamiento inclusive del mundo científico reconocido hacia lo que es la tradición búdica, Dalai Lama específicamente, y todas las ciencias y culturas. Obviamente, usted sabe que ahora el mindfulness en realidad es la vipassana de la tradición Theravada budista, en realidad es afinar el láser de la conciencia, ¿no? Entonces, esos trabajos finos que se hacen en las vipassanas, ahora reafinados con el mindfulness y qué sé yo, pues la herencia búdica de los vietnamitas, de la gente de Sri Lanka, el estar inmersos, el descubrir las bondades Buda era un hombre que conocía la naturaleza de la mente, entonces creo que son herramientas muy importantes en un mundo donde la dispersión de la información puede ser grave porque atenúa la conciencia y lo que interesa es afinarla. Y en ese proceso de afinación de la conciencia, que tiene que ver, como dice el mindfulness, en el despertar, en el awake y todo este tipo de cosas, es el estar despierto. Como decía esta anciana de luz nuestra que trabajó tanto, ¿no?, en el CDI, la Vera de Con, el Ecuador maravilloso. Yo sueño con un Ecuador sano y despierto. Decía. Entiendo que en la Subsecretaría del Buen Vivir actualmente se está avanzando hacia el tema del Ecuador sano y despierto. Entonces creo que hay que positivizar la lectura y la mirada, ¿no?, para atinar en lo que está sucediendo. Obviamente los grandes movimientos del alma y las transformaciones no suceden así tan amorosa y románticamente, ¿no? Claro. Son cambios cruciales y es posible que eso lo estemos viviendo de una u otra manera en todos los aspectos del convivir humano, ¿no? Pero el cambio y despertar es inevitable, o sea, es un hecho cosmológico. Va a suceder más allá de nosotros. Es inevitable. El retorno del avatar es un estado de conciencia. Más vale que nos decidamos a despertarnos. La felicidad y el buen vivir son estados de conciencia. Estados de conciencia que no son patrimonio de nada ni de nadie. Ni ninguna filosofía, ni religión, y menos política o gobiernos. Los movimientos a los que nos hemos pertenecido, ni los mejores ni los primeros, somos parte de un movimiento colectivo, claro, de la humanidad, en donde se nos ha dado el espacio de poder aportar, y en la medida en que trasladamos a través del lenguaje, porque el lenguaje acciona, y un lenguaje amoroso y un lenguaje de trabajo que acciona y se convierte en acción, eso permite mostrar que eso es posible. Entonces yo creo que estamos en una especie de tsunami de la energía, diríamos, y esto va a pasar más allá de ciertas situaciones que creen detener estos profundos movimientos de la conciencia en la humanidad y el alma. Excelente, excelente. Vamos a profundizar un poquito, quizás sobre su formación, y luego vamos a hablar un poco de homeopatía, un poco del saber andino. Vayamos un poco hacia su formación. Yo trabajaba en el campo y le conocí al maestro Díaz Porta, luego tuve la oportunidad de leer la obra del doctor de la Carrera, y de ahí he tenido la suerte de estar en contacto con gente como usted mismo, mucha gente que venían de diferentes vertientes. Hay gente que se formó con Lowe, con Pierracos, con Ray, en el tema psicológico, tú conocer a la Vera de Con, y por otros lados estuve en contacto con gente que ha venido de Oriente, la gente del norte, y en el tema de la religiosidad nativa, ¿no? Y por otro lado pude nutrirme por motivos de profesionales de trabajo con el tema, más que político, de los pensadores después de mayo del 68, y con ellos también el trabajo en el campo a nivel rural, y ahí
pude descubrir que la famosa superioridad urbana occidental era un mito frente al saber profundo de la cultura. Y tuve la suerte de estar muy cerca de muchos ancianos hasta la fecha, ¿no? Pero eso vino acompañado porque yo quería ser un médico ortodoxo, tradicional. Los compañeros míos son excelentes profesionales en el ramo, sobre todo la neurología. Pero me acerqué a la terapia neural de una forma colateral y luego de la terapia neural tuve la suerte de estar en una de las escuelas que ha heredado el pensamiento profundo de la filosofía y de la doctrina homeopática en Buenos Aires. Tuve como maestro al doctor Pasquero, de la estela de homeópatas importantes que le rodeaban, Betty Michaper, el doctor Candidal, su hijo, que fue una especie de colega y a la vez una especie de maestro de un grupo de colegas nuestros. Tuve el privilegio de conocer al doctor Proceso Sánchez Ortega, un insigne homeópata mexicano, y con ello durante estos últimos 30 años apoyar en la consolidación de lo que ha sido la Escuela Médica Homeopática con colegas conocidos en nuestro medio, homeópatas muy connotados. Creo que la homeopatía ecuatoriana es una de las herederas quizás de lo más fino y lo más profundo de la homeopatía mundial. ¿No? La escuela ecuatoriana debe estar entre las mejores de América. Y la herencia de lo que es el conocimiento y la práctica de la homeopatía unicista hahnemanniana, creo que está en buenas manos. Hay cerca de unos 200 colegas formados en la escuela y la sociedad médica homeopática. En este momento, obviamente, hay un proceso de reestructuración en todo nivel, tanto desde el Estado como de las entidades particulares. Y tuve la suerte de conocer bastante de la medicina tradicional china en la Sociedad Argentina de Acupuntura. Entonces, junto a esta formación profesional sólida, tuve la suerte de estar inmerso en algún momento en el tema administrativo, en la gestión, sobre todo de los niveles primarios de salud en el país, de coparticipar asimismo en el desarrollo de modelos importantes como lo que se hizo en el sur de Quito, en Guamaní, en algún momento. Y claro, me obligó a tener una visión del tema administrativo y ahí es que pude conocer a Maturana Flores. Creo que la influencia de Edmundo Granda en particular para mí fue muy importante, muy inspiradora de lo que uno tiene que hacer en la gestión a nivel local. Pero bueno, entiendo que estamos en otro momento y si algún rato hay que aportar, se lo hará de una buena manera, ¿no? Porque hay una experiencia que no se la puede desperdiciar, si eso es requerido. Pero en todo caso, yo creo que estamos avanzando en ese tema. Por otro lado, haciendo la gestión en Guamaní, tuve la suerte de que venga el doctor Isaac Lois, que es el fundador de este movimiento del biomagnetismo médico, y el equipo de Medellín con el doctor Carvajal. Todo el equipo de Sintergética trabajó con el área de salud de Guamaní en Quito y tuve la oportunidad de conocer a este genio de la medicina, a este hombre espiritual que tiene una visión de síntesis muy importante, ¿no? Y concomitantemente pues he estado ligado al tema que hemos hablado inicialmente, lo que me ha permitido cruzar un poco de información y de una u otra manera hacer un trabajo sumamente práctico. En ese trayecto, en los 30 años, ligado un poco a la comprensión, a la lectura, sobre todo a una especie de militancia discipular en el tema de lo que es la interculturalidad, llamada ahora, pero que en realidad era una militancia más discipular y de aprendizaje con los ancianos, ¿no? En la mayor parte de comunidades indígenas, en principio aquí, tuve la oportunidad de estar con los mamos en Colombia, con gente del Perú, de Bolivia, de Chile, alguna gente de México, logramos bajar gente de Canadá, de Ecuador, y obviamente ahí hay mucho que aprender. Ahí están los libros abiertos de la naturaleza. La tradición está intacta, por lo tanto, es indestructible, más allá de que un árbol o alguna cosa esté sacrificado, ¿no? La madre tierra se sana sola de las heridas que le infligen. Yo diría que si algún tipo de religión existe a ese nivel, las plantas sagradas son una religión. Para el que sabe entender. Es lo más básico, cercano y universal. Tienen un contexto
Y el problema es la descontextualización cultural y antropológica que se da. Muy rápidamente hay gente que se hace chamán y estas cosas. El tema no es, el chamán es un exaltado, es un visionario, pero eso es un proceso de formación y educación desde el vientre de la madre. Por lo tanto, quienes hemos servido para servir casi de puentes entre ambas culturas, lo máximo que podemos hacer es trasladar y una reflexión profunda, pero que signifique respeto y un trato igual al otro, ¿no? Que eso es lo que estaba perdido, porque nuestra cultura así es etnocentrista, es racista, es colonicentrista, y eso hay que sanar esa vieja herida de la violación de la conquista, que es una barbaridad todavía, ¿no? Entonces, eso es así en términos de resumen. Yo estoy dedicado completamente al ejercicio de la misión empática. Creo que uno tiene que aportar y seguir aprendiendo, ¿no? Uno tiene que morir aprendiendo. Uno siempre es discípulo. Muy rara vez puede transferir alguna experiencia si es que le piden, y creo que hay que hacerlo de la mejor manera. El tema de los medios, el tema del YouTube, de las redes sociales, nos sirve para que podamos comunicar. Y yo creo que la evolución de la conciencia en personas que tienen otro tipo de percepción es más rápido. Urano es más rápido, y Urano son los medios, las redes, la comunicación, la información. Por lo tanto, eso es muy ecuatoriano. Entonces, posiblemente no lo académico, la universidad de encierro, el tema del encierro en lo institucional, es un tema que irá pasando de moda, porque la salud no está en los hospitales, ni tampoco la salud, ni la educación está en las paredes de las estructuras institucionales. Digamos que la institucionalidad que hemos vivido en los últimos milenios nos dio una forma vertida hacia afuera, la cultura hacia las formas. Claro. Pero internamente es otra realidad la que se está despertando. El tema de Naranjo con los Sartre, el tema de Claudio Naranjo, seguidor de Ichazo, el tema del enneagrama, de la gente de los Ichazo. Y todo este asunto de la formación integral, de la reeducación integral del ser humano, en sus aspectos físicos, emocionales, mentales, espirituales, porque es lo que usted plantea, ¿no? La evolución de la conciencia tiene que estar centrada en el ser, ¿no? En el retorno a la relación, que es la verdadera curación, ¿cierto? A la relación profunda y esencial, porque ¿qué no es sagrado? ¿No? Hablando ya profundamente. Entonces, ¿cuál ve usted, Fernando, desde su práctica como médico? ¿Cuál es el primer obstáculo para que haya un efectivo despertar de la conciencia individual y colectiva? Yo pienso que estamos en un momento de crisis. Mi maestro decía, cada vez la crisis está mejor. Entonces yo creo que estos grandes movimientos del alma, como son violentos, bruscos, como Urano, y plenos de conocimiento, entonces se hacen de una manera tan fuerte que no distinguimos bien el papel que tenemos. Pero yo creo que la misión está clara, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la paz, hay un tema que tiene que ver con la reeducación de la humanidad, que no tiene que ser solo un aspecto de conocimiento, ¿no? O de informar, es un tema de convertir la información en conocimiento y del desarrollo integral del ser. Usted se alimenta de sol, de lluvia, de colores, de qué sé yo, se alimenta por los oídos, el tema de la sensorialidad, la emocionalidad, la intelectualidad y la espiritualidad son cosas mucho más profundas. Entonces, yo creo que estamos accediendo a esa conciencia plena. Hoy se habla del buen vivir, del causa y del suma causa, y bueno, pues eso es alirura y alimuna y aliyacha, y todo eso es una integralidad.